Como había mencionado el profesor Tomás, este espacio va a ir dedicado para algunas de las personas que son biotecnólogos, que están trabajando en el área de diagnóstico del COVID. Sabemos que son muchos más y estaremos conversando brevemente con los licenciados Gavaglio, Cardoso y también Osuna al respecto de sus experiencias, ¿verdad? Trabajando con el COVID. Pero antes de empezar con eso, queremos, para el público en general, todos están casi familiarizados, ¿verdad? Con lo que es el COVID, pero queremos saber qué es el COVID, básicamente, si es que uno de los tres puede responder eso y antes de eso también presentarse, ¿verdad? Puedes empezar, Samuel. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Como ya la mayoría seguramente sabrá, yo soy Samuel Gavaglio, licenciado en Biotecnología, egresado en el año 2016 y actualmente en pausa en un programa en virología. Entonces, volviendo a la pregunta que realizó Andrés, el COVID, el COVID-19 es en realidad el nombre de la enfermedad producida por el SARS coronavirus 2. Básicamente, este es un virus que emergió el año pasado en noviembre más o menos y que se ha propagado a nivel mundial, como ya sabemos todos, ¿verdad? Y que ha tenido un alcance en un impacto en diferentes sectores, ¿verdad? No solamente en el sector de la salud, ¿verdad? Eh, bueno, es un virus que, o sea, la enfermedad tiene un cuadro principalmente respiratorio, pero no se limita solamente a tener un cuadro respiratorio, ¿verdad? Sino que la enfermedad en sí es más a nivel sistémico y puede tener diversas implicancias de acuerdo a condiciones preexistentes que puedan tener los individuos infectados. Ok. ¿Y en qué consistiría el diagnóstico del COVID, en este caso de la enfermedad? Digo, yo nomás o alguien más quiere añadir algo. Puedes continuar con esa y luego le vamos a pasar la posta a otro. Ok. El diagnóstico consiste, o sea, existen diferentes técnicas de diagnóstico, ¿verdad? Pero la actualmente usada a nivel masiva es la reacción en cadena en polimerasa en tiempo real. Básicamente, lo que hace es detecta el material genético del virus, ¿verdad? El virus tiene un material genético compuesto por una molécula de RNA de simple cadena que tiene aproximadamente 30.000 pares de bases y básicamente lo que hace la reacción en cadena en polimerasa en tiempo real es primero una transcripción reversa para transformar para sintetizar a partir del RNA una molécula de cDNA y a partir de ahí se detecta el material genético, ¿verdad? Y tienen, de acuerdo a los protocolos, pueden haber diferentes genes target para el material genético, ¿verdad? Y los más ampliamente utilizados son el gen E y el gen de la polimerasa del virus, ¿verdad? Ok. Em, no sé si es que está conectado Igor. Sí, acá estoy. Ok, Igor. Tu formación es también de licenciado en biotecnología y estabas trabajando con justamente en el Instituto de Investigaciones, ¿verdad? De Ciencias de la Salud y luego tuviste también una experiencia en el extranjero, ¿verdad? Lo que queríamos saber justamente es también el tema de cuáles son los recaudos, ¿verdad? Para trabajar con el diagnóstico, ¿verdad? De esta enfermedad y también con tu experiencia en el exterior, ¿verdad? Si es que el Paraguay tiene esa infraestructura para poder trabajar con este tipo de virus. Bueno, primeramente buenas tardes para todos. Yo soy egresado de la carrera de la promoción 2017 y sí tuve la oportunidad del año pasado en un proyecto en el que estoy trabajando en conjunto con la doctora Graciela Rusomando, que también está encabezando el grupo de diagnóstico en el SENAXA con los voluntarios. Y tuve la oportunidad de conocer instalaciones de laboratorios de bioseguridad de nivel 3, que justamente es en el que nos estamos ahora desenvolviendo. Y en una comparación así rápida a nivel de infraestructura, a mí me sorprendió bastante el laboratorio con el que cuenta el SENAXA. Es
muy comparable al que tenían allá. El que conocí fue el de Portugal. Y hasta diría que es más sofisticado por la tecnología y por la distribución de la infraestructura del que tienen ahora mismo en el Senaxa. Y con respecto a los recaudos que habías preguntado, básicamente el manejar todo lo que conlleva los protocolos de bioseguridad, si bien fue bastante nuevo el trabajar dentro de un BSL-3 por todo el protocolo que conlleva en sí, por todos los equipos de protección individual que tenemos que llevar cada día. Básicamente, tener en cuenta todos los cuidados de bioseguridad es lo más importante al momento de trabajar, ¿verdad? Con muestras potencialmente infecciosas. Entonces, para darnos una idea más o menos, para ingresar al laboratorio, entonces, ¿cuál sería una rutina aproximada? ¿Qué acciones tendrían que tomar antes de ingresar al laboratorio, por ejemplo? Básicamente, en líneas generales, el laboratorio está estructurado de una manera en la que ingresas a un vestidor interno, te quitas toda la ropa, te vestís con una ropa de algodón, pasas a un vestidor interno en donde nosotros los que trabajamos en la parte de inactivación, porque estamos divididos en grupos, tenemos el grupo de etiquetado, el grupo de inactivación en el que yo estoy, y después están el grupo de extracción y diagnóstico. Nosotros utilizamos doble mameluco, utilizamos un mameluco de un material sintético, de plástico, utilizamos triple guantes, sobre ese mameluco utilizamos un mandil descartable, la protección de la cofia, las gafas, el tapabocas N95, y trabajamos nuevamente, nos colocamos las caretas nuevamente y para entrar en cabina a procesar las muestras. Y el protocolo de salida sí es un poquito distinto. El protocolo de entrada te lleva aproximadamente 20 a 25 minutos en quitarte todo y en volver a vestirte. Y al salir te lleva aproximadamente media hora porque tenés un protocolo de ducha que dura aproximadamente 6 minutos al momento de salir, ¿verdad? Después de quitarte todo. Siempre el Bueno, mandil o no creo que mameluco te rocias con un aspersor con alcohol al 70%. entiendo. Esa es la metodología con la cual, por ejemplo, se ingresa y se trabaja en el SENASA. No sé si se Eh, trabó. si tenemos justamente la oportunidad de que otro colega está trabajando en otro laboratorio y vamos a dar justamente inicio a la presentación del licenciado Edgar. No sé si se trabó Edgar, mi computadora o se trabó la conexión. Buenas tardes, otra vez. Igor, tu imagen se quedó congelada, pero el sonido se escucha. Edgar, ¿puedes comentarnos si es que los recaudos que toman a trabajar en el otro laboratorio son Sí, similares también son así? similares, podríamos decir que son los mismos, de hecho, porque las condiciones de bioseguridad deben mantenerse y son estándares para todos. Personalmente, yo no trabajo en inactivación ni en extracción, yo estoy ya en la parte de la PCR en tiempo real, trabajando ya con las muestras procesadas y ya con el equipo del termociclador. Entonces, todo ese proceso de alto nivel de bioseguridad que estuvo mencionando Igor, yo no ejecuto por completo porque la zona en la que yo trabajo no requiere ese nivel máximo de seguridad. Pero, de todos modos, igual, si yo tengo un equipamiento de bioseguridad necesario que incluye el cambio de ropa, el usar el tapabocas especial, el N95, usar los visores, las gafas, cofia y un mameluco encima, para tener siempre
los recaudos pertinentes, ¿verdad? Ok, estamos hablando justamente de todo lo que sería el diagnóstico molecular, ¿verdad? De todos los recaudos que hay que tener para ello. Pero existen otros tipos de técnicas de diagnóstico para lo que sería este virus. Y para detectar al virus directamente es la PCR en tiempo real, es la que nos da resultados más certeros y más rápido. Sí, hay otras formas como lo que ahora se está comentando mucho también, lo de los ensayos rápidos, ¿verdad? Que no detectan al virus directamente, sino que detectan los anticuerpos que el paciente puede estar o pudo haber generado contra el virus. Tenemos así lo de IgM, IgG, por ejemplo, ¿verdad? Que ya también se interpretan de distintas formas porque responden a una etapa diferente de la respuesta inmunológica. Entonces, dependería también de la etapa con la que uno se el tipo de técnica de diagnóstico que también le serviría para saber si es que es un COVID positivo Sí, o no. porque de hecho, en todas las recomendaciones ahora para la toma de muestras están esas ventanas de tiempo, ¿verdad? Se dice a los tantos días después de desarrollar síntomas recién, porque son periodos de tiempo en los cuales se puede detectar de forma más correcta la presencia del virus o no, ¿verdad? Por eso también hay casos en los que escuchamos es indeterminado o fue positivo o no se le detectó nada, o sale positivo o sale negativo, cosas así, porque depende también un poco de ese periodo de tiempo. Creo que Samuel va a poder explicar también, ya que es su área específica de trabajo. A mí me gustaría hacer una acotación antes de continuar con todas las preguntas puntuales, ¿verdad? Para que todos tengan un panorama claro de cómo es el flujo de trabajo del diagnóstico, ¿verdad? Yo creo que esto es un protocolo general que tanto en el IX como en el SENASA y como seguramente en el laboratorio central también se llevará a cabo, ¿verdad? Para que la gente tenga bien claro cuáles son los conceptos de inactivación y etcétera que estamos usando, que de repente no los especificamos de entrada, ¿verdad? Bueno, en donde se realizan los diagnósticos, acá no se toman las muestras. Existen puntos específicos de tomas de muestras fuera del laboratorio, ¿verdad? Ahí las muestras son llevadas al laboratorio donde va a ser realizado el diagnóstico. Una vez que las muestras llegan al laboratorio, entran por un proceso de etiquetado. Las muestras se encuentran guardadas en envases, en 3 envases, ¿verdad? Uno dentro de otros, y el etiquetado consiste justamente en añadir un código interno del laboratorio que se relaciona con la ficha del paciente, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que mantener la confidencialidad de la identidad del paciente, ¿verdad? Nosotros no manejamos nombres, no manejamos de dónde son ni nada de eso, solamente la gente que realiza el etiquetado de las muestras, ¿verdad? Que básicamente es asignarle un código interno y relacionar eso con la ficha del paciente, ¿verdad? Y ese código es un número aleatorio dentro del laboratorio. Una vez que las muestras están etiquetadas, generalmente se reciben en un día, en ese día son etiquetados y al día siguiente empiezan a ser procesadas. Y el procesamiento comienza con la inactivación de la muestra, que básicamente consiste en añadir el buffer de lysis que va a ser usado en el proceso de extracción. Entonces las muestras son inactivadas con el buffer de lysis. Ahora, el etiquetado y la inactivación en el SENASA se hacen en el laboratorio de bioseguridad nivel 3, en el BSL-3. Pero este proceso no necesariamente tiene que ser realizado en un BSL-3, también puede ser realizado en un BSL-2, en un laboratorio de bioseguridad de nivel 2, que fue acondicionado por las medidas de bioseguridad necesarias para el manejo de estas muestras, ¿verdad? En todo ese proceso de etiquetado e inactivación se lleva a cabo todo lo que Igor mencionó, ¿verdad? Con respecto a los protocolos de entrada y de salida del laboratorio. Y una vez que las muestras son inactivadas, salen del BSL-3, las cajas en las cuales las muestras inactivadas salen del BSL-3, pasan por un proceso de desinfección también, y ahí
pasan a la parte de extracción que se realiza en una cabina de bioseguridad de nivel 2, ¿verdad? Donde se sigue un protocolo de extracción normal. Y los equipos de protección personal que se llevan a cabo, que se usan en el proceso de extracción, te cambias todo, ¿verdad? Usas una remera diferente, pantalones, guardapolvo, cofia, tapaboca, lentes, mameluco, o sea, todo lo que sea necesario, ¿verdad? Porque uno está manejando una muestra biológica que no fue del todo procesada, ¿verdad? Si bien fue inactivada, igual está el material ahí, ¿verdad? Y una vez que termina el proceso de extracción, pasa a la PCR, ¿verdad? Que es finalmente la técnica que va a dar el positivo o el negativo o el indeterminado, ¿verdad? De este protocolo, ¿verdad? Entonces, esas son las etapas de trabajo en las cuales está dividida todo el proceso general. Y creo que en el IX también tienen una distribución de trabajo similar, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería aclarar para que se tengan en cuenta cuáles son los términos que estamos utilizando y por qué están distribuidos de esta manera, porque es imposible que una sola persona empiece desde el principio hasta el final todo el proceso, porque no, los tiempos no dan para hacerlo de esa manera, salvo que uno quiera estar 20 horas en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería acotar nada más para que todos tengan claro antes de continuar con la entrevista. Ok, muchas gracias por la acotación. Hasta el momento tenemos dos preguntas. La pregunta de Sandra, luego la vamos a responder cuando justamente cada uno diga otra vez básicamente qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y el tiempo que le lleva a eso y hasta cuántas horas es lo recomendable trabajar por cansancio, etcétera. Ahora, respondiendo, o sea, quiero saber si es que alguien puede responder la pregunta del profesor Danilo, que es para la toma de muestras y la detección, ¿cómo afecta el modelo de los super spreader? O sea, para el diseño de muestreo. La pregunta va con respecto a la elaboración de una cadena de transmisión. No sabría decirte, a ver si el profesor Danilo nos acerca otra vez su duda. Para la toma de muestras. Ok. En, los puntos de muestreo no son correctos. Bueno, en este caso, yo sinceramente no sé cuál es el criterio epidemiológico que se utilizó para determinar el punto de muestreo, ¿verdad? Más que nada, yo creo que fue un criterio a mi entender y de la impresión que me da, es un criterio de practicidad, ¿verdad? De cuáles son los puntos más concurridos por las personas, ¿verdad? Para establecer puntos de tomas de muestra, ¿verdad? Para el diagnóstico, ¿verdad? Como hoy tenemos dos puntos principales en Gran Asunción, ¿verdad? Aparte, hubo muchas cosas que creo que limitaron también el tema del muestreo, son las restricciones que inicialmente el Ministerio de Salud puso con respecto a, a quienes podían ser testeados y quienes no, ¿verdad? Obviamente esto tiene sus razones detrás, ¿verdad? Como las limitaciones de reactivos y de personal y de infraestructura, ¿verdad? Que inicialmente no se tenía disponible como tal vez se lo tiene ahora. Pero todas esas limitaciones con respecto a la severidad de los síntomas que tenían que presentar las personas para poder ser testeados, yo creo que crearon un sesgo total a la hora de decir, bueno, cuáles son los números reales de infectados, ¿verdad? Y justamente quiénes pueden ser esos individuos que tienen alta capacidad de transmisión, ¿verdad? Porque en realidad no hay a mi conocimiento, al menos no solamente acá, sino a nivel general, no hay un consenso sobre qué es lo que realmente hace que un individuo sea
potencialmente transmisible, ¿verdad? O sea, que pueda ser capaz de transmitir y de propagar la enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que puedo acotar con respecto al comentario del profesor Danilo. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ahora vamos a entrarnos más específicamente, ¿verdad? ¿En qué, en qué parte, digamos, de todo este proceso trabaja cada uno? Empezando por la parte de inactivación, ¿verdad? Que es dentro de los tres el que está primero, por ejemplo, de los que están trabajando acá. Si es que puedes empezar, Igor. Sí, sí, yo estoy en el grupo, así como explicó Samuel, nosotros nos dividimos en tres grupos grandes. Está el equipo de etiquetado, que es el que hace la recepción de las muestras un día antes. Nosotros inactivamos las muestras al día siguiente, luego de su etiquetado. Y básicamente Samuel ya explicó lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos ya dentro del bioseguro, tenemos el buffer de lisis al cual alicotamos las muestras dentro de la cabina y al sacar de la cabina básicamente le hacemos una desinfección superficial nuevamente con alcohol. Eso en tandas de A50 vamos sacando por el pass-through, sale el bioseguro y directamente va al equipo de extracción. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tu personal está involucrado también en ese trabajo para procesar cuántas Actualmente, muestras? sí, sí. Y hasta la semana pasada nosotros estábamos trabajando en 3 turnos, pero en realidad no son grupos rotatorios. Entrábamos en 3 horarios que son las 3 de la mañana, las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Éramos 4 personas, ahora somos nada más 3 personas. Entonces, básicamente el sistema funciona de la siguiente manera. Entra la primera persona a las 3 de la mañana, comienza a trabajar. La segunda entra a las 5 y la última persona entra a las 7 para que la primera persona pueda salir. A nosotros actualmente procesar 450 muestras o inactivar 450 muestras nos lleva de 3 de la mañana, si arrancamos a las 3 de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Sería un total de 7 horas. Básicamente te toma 1 hora y media a 2 horas inactivar 100 muestras. Una persona puede aguantar en cabina inactivando hasta 250, 300 muestras. Ahí, en ese punto ya no da la espalda y ya hay que ceder el turno para que otra persona entre a hacer el pipeteo y la siguiente persona continúa con todos los trabajos fuera de cabina. Y estar dentro del BSL-3, si bien Samuel mencionó que eso se puede realizar dentro de un BSL-2, el ambiente en sí te lleva a aguantar hasta 5 horas, 5 horas a 6 horas como máximo dentro del bioseguro por el desgaste que conlleva. ¿De casualidad sabrías cómo es el sistema de aire ahí, digamos, en el sentido si es que existe una cierta recirculación o todo el aire que está procesado ahí, filtrado, sale todo o cómo es? ¿No sabrías de casualidad? Sí, básicamente como un DSL-3 estándar tiene un flujo unidireccional de aire. Los distintos compartimientos, o sea, las distintas salas, tienen una presión negativa distinta. Partiendo desde los vestidores, ya partimos con una presión negativa de -25, que va en aumento en los pasillos a -50, y en el laboratorio en donde nosotros trabajamos, estamos a una presión negativa de -75 pascales, sería. Y el flujo de aire se renueva, cuenta con el número exacto, no sabría decirte, pero cuentan con los filtros EPA para la recirculación de aire dentro del bioseguro. Genial. Ahora vamos a pasar a otra etapa, ¿verdad? Que es la parte de extracción de ARN que está involucrado Samuel. Si es que nos puede explicar cuántas personas pueden trabajar, cuánto tiempo les lleva a procesar, cuáles pueden ser algunos de los inconvenientes que pueden tener. Bueno,
La cantidad de personas que pueden trabajar depende únicamente de la disponibilidad del lugar que haya para el trabajo, ¿verdad? Si hay suficientes cabinas de flujo laminar para manipulación de muestras, pueden trabajar tantas personas como lugar haya, ¿verdad? Nosotros nos organizamos por turnos de trabajo y en cada turno de trabajo hay 5 personas que cada una de ellas procesan 50 muestras aproximadamente en total. Y en cada turno de trabajo, cada persona hace 2 rondas de extracciones. Una primera ronda de extracción con 23 a 25 muestras y una segunda ronda de extracción, luego terminar la primera, con 23 a 25 muestras nuevamente, ¿verdad? Y una ronda de extracción tarda aproximadamente 2 horas desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y esto incluye todo, no solamente el protocolo de extracción en sí, sino todo el proceso de preparación, limpieza, etiquetado de tubos y todo lo que se necesita, ¿verdad? El protocolo en sí depende del kit que se utilice para la extracción y hasta el momento estuvimos utilizando kits con columna, ¿verdad? Que básicamente son columnas de sílice, en donde el principal componente del buffer de Lisi es un detergente y el tiocianato de guanidina, ¿verdad? Y básicamente es lisar la muestra, pasar la muestra por la columna y agregar buffer de lavado y finalmente eluir la muestra, ¿verdad? El protocolo es bastante sencillo y solamente que se tarda mucho por el volumen de muestra que se maneja, ¿verdad? Y no hay mucho riesgo de que uno se infecte en el proceso de extracción, pero sí cuando uno manipula muchas muestras hay riesgo de contaminación en la manipulación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener controles negativos de extracción, ¿verdad? Que también van a ser sometidos a la PCR para poder asegurar que las muestras positivas realmente son positivas, ¿verdad? Teniendo un control de calidad como un control negativo. Y eso. Y en total, cuando se manejan 450 muestras por día, se tienen 3 turnos de extracciones de 13 a 15 personas en todo el día haciendo extracción en diferentes turnos, ¿verdad? Ok. Edgar, ¿nos puedes comentar un poco lo que vos haces? Como les dije, yo ya estoy en la parte final, que es la parte de la PCR en tiempo real propiamente dicha. Y ya para esta parte del proceso, lo que hacemos es recibir del equipo de extracción ya el ácido nucleico de cada muestra ya purificado y ya aislado. Y eso luego lo cargamos en las que son las mezclas de reacción, que son preparadas ya también previamente. Y según el tipo de equipo que se utilice, se distribuyen en placas multipocillos de 96 pocillos. Hay equipos que usan 48, hay equipos que usan algunos tubos especiales, ¿verdad? Eso ya depende de la máquina en realidad. Y para hacer la mezcla de reacción, sí se hace en un cuarto totalmente limpio, el que se le llama cuarto blanco, que es donde están todos los reactivos y donde no tienen contacto con ninguna muestra. Son solamente los reactivos limpios y también ahí solamente pueden ingresar personas limpias, es decir, que no estuvieron en contacto con ninguna muestra, ni que hicieron otras reacciones de PCR antes, ni nada por el estilo, para evitar contaminación justamente de los reactivos. Al momento de hacer esta mezcla de reacción, que tienen todos los componentes para la detección del virus, hay que tener en cuenta mantener la cadena de frío, que es fundamental para la conservación y la estabilidad de las enzimas que se utilizan en la reacción. Y también el tema de la luz, porque para detectarle al virus se utiliza un fluoróforo, o sea, un compuesto que tiene capacidad de emitir luz. Entonces, no es muy conveniente tenerlo expuesto mucho tiempo tampoco a la luz, porque eso puede excitar el fluoróforo y empezar a emitir señales erróneas, ¿sí? Entonces, como dijeron antes,
depende también siempre de la cantidad de muestras que haya disponible, ¿verdad? Para el tiempo que te lleva a preparar. Preparar las mezclas de reacción no lleva en sí mucho tiempo y no es muy complicado. Es mezclar los volúmenes concretos de los reactivos con las concentraciones correspondientes y, como dije, mantener en frío y un poco resguardado de la luz. Nosotros, ahí en el GRIS, por ejemplo, siempre dependemos de cuando nos avisan los del equipo de extracción en cuántos minutos más o menos va a salir van a salir las muestras ya procesadas. Entonces, en base a eso, calculamos el tiempo que nos va a tomar preparar la mezcla de reacción y distribuir en la placa, que es la que va a ir después a la máquina, ¿verdad? Para justamente no tener preparado mucho tiempo y que esté esperando ahí toda la mezcla de reacción, ¿verdad? Eso nos puede generar señales equivocadas después. Entonces, hacemos más o menos ese trabajo en paralelo. En la parte final de extracción, se prepara la mezcla de reacción. Una vez que el equipo de extracción entonces nos pasa las muestras ya purificadas, ya inactivadas, ya todas listas, nosotros cargamos cada muestra en un pocillo ya que fue previamente ordenado. Para cada pocillo le corresponde a una muestra particular. Se incluyen también los controles que estuvo mencionando Samuel, los controles negativos, controles positivos también que nos aseguren que la reacción está funcionando. Y ahí también lo fundamental es no confundirse, no cargar mal las muestras, porque también todo el trabajo de las 7 horas que hizo el equipo de inactivación, de las otras 6 horas que hace el equipo de extracción, quizás en una media hora allá ahí en la parte del diagnóstico y de cargar, si se carga mal, entonces vamos a tener resultados obviamente que no corresponden. Entonces, en esa parte también es muy importante la concentración. Nosotros allá siempre hacemos una persona carga y otra persona controla, ¿sí? Para tener doble control. Edgar, te quisiera hacer una pregunta. ¿Vos crees que la formación de grado del biotecnólogo permitiría hacer diagnóstico molecular de otras enfermedades? Ahora el COVID es lo que está, digamos, de moda, pero también se podría incursionar en otros, o sea, en el diagnóstico de otras enfermedades. Sí, por supuesto. De hecho, la formación en biología molecular que tenemos en la carrera es la que a todos acá nos ayudó, ¿verdad? Para poder desarrollar bien todos los protocolos que se están exigiendo ahora para hacer el diagnóstico. Y sí, en diagnóstico molecular, y no solo en diagnóstico molecular, sino también en inmunoensayos, la carrera ofrece la capacidad, o sea, ofrece las capacidades de información para poder desarrollar esos sistemas de diagnóstico. ¿Cuáles son, así citando nada más brevemente, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo, qué asignaturas, por ejemplo, podríamos relacionar justamente a este tipo de diagnóstico que se están realizando? Algunas de la carrera de grado que estemos dando. La primera es biología celular molecular, para entender todos los mecanismos biológicos que están involucrados en este sistema diagnóstico. Tenemos inmunotecnologías también, aunque eso ya es más para ver un poco la parte de la interpretación de resultados y eso, si se quiere. Virología también que tenemos en la carrera, que es también para entender un poco qué es lo que estamos teniendo. Y tenemos otras materias también como ingeniería genética molecular o introducción a biotecnología también, en donde se aprende, o sea, se enseñan muchas técnicas diferentes de biología molecular que pueden ser aplicados tanto a diagnóstico como para cualquier otra área de investigación en la que se pueda utilizar, en la que sea útil. Para ir cerrando nada más, el diagnóstico de esta enfermedad o el diagnóstico de la presencia de este virus se podría realizar en FACEN, pero brevemente, ¿y qué faltaría más o menos? Bueno, el equipo para el diagnóstico en sí, que es la PCR en tiempo real, tenemos en la FACEN. Ahora, toda la parte del nivel de bioseguridad que se requiere para procesar las muestras obtenidas desde el paciente, eso no tenemos acá, obviamente, porque la facultad, como su función primaria es la académica, ¿verdad? Entonces, está todo más estructurado hacia lo que es enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y entonces, esos niveles de bioseguridad que sí se tienen en el SENACSA y que sí se tienen en el ICS, que son instituciones dedicadas a eso, entonces es lo que aquí no tendríamos.
para manejar muestras, pero sí tenemos el equipamiento y tenemos el personal capacitado para hacer las determinaciones por PCR, sea PCR convencional o PCR en tiempo real, de muestras que no sean patógenas, valga la aclaración. Ok, entonces en un futuro con ciertas adecuaciones se podrían realizar. El profesor Danilo tiene algunas preguntas, vamos a estar respondiéndolas luego por una cuestión de tiempo. Y nada más, para ir ya cerrando este primer día, ¿verdad?, del ciclo de charlas virtuales por el Día del Biotecnólogo, agradecerles antes que nada a todos, ¿verdad?, por su presencia virtual, por las preguntas, a los disertantes también, le damos gracias por el tiempo que nos están dando, los conocimientos, y quiero aprovechar este espacio para hacerles la invitación de volver a unirse mañana, ¿verdad?, en lo que sería el ciclo de charlas virtuales, la segunda parte, y que comienza a las 14 horas con distintos temas de interés también, ¿verdad?, que nos corresponden a nosotros los biotecnólogos. Entonces, para ir despidiendo esta jornada, le agradezco a todos los que están presentes y nos volveremos a encontrar en el día de mañana. Hasta luego.